ver la tutoría próximamente, comentarles de que he estado, actualicé todas las notas y algunas observaciones de manera general para todos es que cuando elaboren un trabajo de investigación, no olvidar darle el mismo formato a todo el texto, es decir, que no haya diferentes tipos de letra, que es lo que comúnmente encontré en la mayoría de los trabajos. Y también, aparte de eso, procurar justificar el texto. Es decir, ustedes pueden asombrear todo el trabajo y darle justificar, porque justificar también está dentro de las, de las normas que se han puesto ahí en las redacciones de un documento, ¿no? Entonces la mayoría, bueno, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría no justifican el texto. Eso le quita un poco la presentación al trabajo. Y lo que mencionaba, pues tratar de no incluir diferentes tipos de letras, porque también eso me ha he encontrado en algunos trabajos. Y en algunos, en algunos trabajos, bueno, por las personas bueno, yo siempre noto y veo quiénes son las personas que se conectan y algunas de las personas que no se conectan o no participan en las tutorías. He visto que los trabajos, pues básicamente eh, es como salir un poco del compromiso, por decirlo así, porque se ve que solo copió y pegó de alguna parte de internet. Entonces, si bien es cierto, no puedo pasar a la tutoría por A o B razón, pero siempre les comparto la presentación para que se tenga una idea de lo que se ha trabajado, ¿no? Como ese es el resumen que se hace. Porque en algunas preguntas de tutoría que respuestas también como están fuera del contexto en lo que hemos estado hablando, y en algo otras hay preguntas específicas donde dice de su opinión, y a la hora de leer no es su opinión, sino que es algo, un párrafo que se ha escrito de, de internet. Entonces su opinión pueden ser 5 o 10 líneas, pero el punto es que sea su opinión, porque se ve la diferencia entre mi opinión a que yo escribo algún documento que lo he encontrado por ahí. Entonces esas son las observaciones a tener en cuenta. No lo digo porque, bueno, en mi caso yo no soy tan exigente para eso, pero a lo mejor pueda que encuentren eh, a otro tutor que sí haga mucho énfasis en eso, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de tener cuidado en la presentación de los trabajos que restan. Bueno, por ahí me comentaban que también tienen este, que entregar el día de ahora una tarea que, bueno, yo siempre lo he comentado que hay asignaturas a las que hay que darle prioridad. Entonces yo entiendo que las asignaturas numéricas son su prioridad porque son las que les dan un poco más de dificultad por el hecho de la resolución de ejercicios para tarea. Y pues contra eso, pues no voy a discutir Buenas porque noches. sí, buenas noches. Eh, Digo, contra eso no es una molestia para mí. Es más, y en lo personal, cuando nos enfocamos como estudiantes siempre tratamos de darle prioridad a aquellas asignaturas que necesitan un mayor grado de dificultad. Y pues en ese sentido, pues sería molesto para mí que ustedes le dedicaran, digamos, menor tiempo a una asignatura que es numérica, porque son las que, como digo, hay que enfocarse un poco más sobre ella. Eh, Voy a compartir mi escritorio ahorita. Bueno, de hecho ahorita ya lo estoy compartiendo, no sé si lo logran ver.
Ok, bueno. Bueno, este, bien. Entonces estamos en la tutoría 4 y pues ese es el tema que tenemos para el día de ahora, correspondiente en este caso aún a la unidad número 3. Y pues en este caso nos toca hablar más que todo de las tendencias curriculares que se utilizan en lo que es la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en un contexto internacional. Ah, Entonces, esto es algo bastante tenso porque a medida hemos, bueno, a medida ha pasado la historia, pues ha venido tratando de modificarse y tratar de perfeccionarse la enseñanza de lo que es la matemática en nuestro medio, ¿no? Recordando así que hubieron personas que fueron grandes eh, matemáticos que tuvieron que básicamente por ellos solos aprender a muchas cosas. Y pues hoy en día se trata de agregar lo que es las mejores maneras o las mejores formas o metodologías que nos permitan enseñar y aprender matemática de la mejor manera. Entonces, dentro de ello, tenemos que, como algo del concepto, en los últimos 40 años dice que han sido escenarios de cambios muy profundos en la enseñanza de la matemática. Esto por los esfuerzos que la comunidad internacional de expertos en educación sigue realizando por encontrar moldes adecuados, y está claro que vivimos aún actualmente en una situación de experimentación y cambio. Es decir, a través de la historia, como mencionaba, hemos tratado de ir buscando las mejores formas y maneras de enseñar matemáticas. Hasta hoy todavía se siguen
experimentando y modificándose esas, esas maneras o esos modelos. Entonces, dice que hubo un movimiento de renovación en los años 60 y 70 hacia la matemática moderna. Trajo consigo una onda de transformación de la enseñanza. Eh, entonces, esa reformación, entre las principales características que tuvo ese movimiento y los efectos que fueron producidos, se pueden contar algunos. Dentro de esos están lo que se subrayaron las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente en álgebra. Es decir, se consideraron que no era necesario explicar ciertas cosas abstractas que ustedes o que conocemos del álgebra. Por ejemplo, la mayoría de hoy en la actualidad no a todos se les enseñan lo que son las demostraciones de ciertas fórmulas o propiedades algebraicas. Entonces se trató de quitar eso porque se consideraba de manera muy rigurosa. Otro es que se pretendió profundizar el rigor lógico en la comprensión contraponiendo esta a los aspectos operativos y manipulativos. Es decir, se trató de darle un mayor aprendizaje de lo que es la lógica para tratar de comprender de una mejor manera ciertas operaciones y procesos que son manipulados. En tercer lugar, bueno, lo último dice que condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación a través de nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. Entonces, debido a las dos características anteriores, se le dio mucho más énfasis a lo que son la teoría de conjuntos, para a través de la teoría de conjuntos tratar de estudiar lo que es el álgebra. También la geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento. Bueno, la geometría, en efecto, mucho más difícil de fundamentar rigurosamente. Es decir, a través de esos cambios se perdió mucho rigor que define lo que es la geometría. Es decir, al pensamiento espacial, es decir, a imaginar las figuras o a ver la forma de las figuras. Y eso pues lo que generó fue que se volviera la geometría pues una asignatura muy rigurosa y bastante complicada o difícil de comprender debido a esos cambios. Entonces, aparte de eso también, en los años 70 se comenzó a percibir que muchos de los cambios que se habían introducido no habían acertado, es decir, no fueron los mejores. En lugar de mejorar lo que es la enseñanza en la educación matemática, había perjudicado, sobre todo con la sustitución de la geometría por el álgebra. La matemática elemental se vació rápidamente de contenidos y problemas interesantes. Hubo una carencia en la intuición espacial, es decir, en la imaginación de las soluciones, y eso fue algo desastroso. Hubieron consecuencias, tanto como lo vemos en el alojamiento de la geometría. Entonces eso es algo común que podemos ver que la mayoría tenemos problemas en la solución de problemas de geometría. Defecto dice que es lo que hoy se puede percibir muy claramente, y como lo mencionaba, también en la actualidad parece claro que la comunidad matemática se va produciendo un cambio muy profundo, al menos en lo que es la valoración en cuanto a lo que se hace a la educación matemática. Es decir, actualmente se está tratando de cambiar de manera profunda muchos aspectos que fueron quitados durante la década de los 70 y 80. Entonces, a raíz de eso, eh, hemos visto que países avanzados, o países más avanzados en lo que son en el área de matemáticas, ellos tienen un interés creciente de muchos
y por ello existen muchos matemáticos profesionales eh, donde tratan de solucionar problemas actuales de la educación matemática, ya sea estos son los diferentes niveles, es decir, desde educación inicial hasta educación universitaria. Por ejemplo, en el caso hablamos un poco de la matemática española, eh, a principios del año 2000 dice que se consideró el Año Mundial de las Matemáticas y se celebró en congresos de diputados a una jornada específicamente de matemáticos para tratar de que el país entero se hiciera consciente de la importancia que tenía la matemática en la cultura actual y de los problemas que tenía su enseñanza. Eh, fue una reunión que tuvieron en España, lo que llevó a tratar de cambiar el esquema o la forma que se tenía de enseñar matemática, y dentro de ellos encontraron que estaba dentro de lo que era la educación primaria. Eh, Básicamente ellos tenían pocas oportunidades de formar lo que es una educación inicial a profesores, es decir, había una gran deficiencia en los profesores que daban educación inicial por enseñar correctamente matemática, y trató de ajustarse a eso, lo cual produciría que si se modificaba desde la educación inicial lo que es la enseñanza correcta por la matemática, pues eso iría cambiando a largo, pero se tendrían los resultados necesitados. Entonces, a raíz de eso surgió lo que es la matemática moderna, o una escuela que se llamó escuela Bourbackiana. Esta escuela Bourbackiana realmente no era una sola persona, sino que era un grupo de matemáticos de la época que trataron de hacer una manera diferente de enseñanza matemática, que es lo que menciona ahí. Nicolás Bourbaki dice que no fue un matemático, sino que en realidad fue el nombre que eligieron un grupo de brillantes matemáticos franceses en la primera mitad del siglo XX. En realidad el nombre del grupo es Asociación de Colaboradores de Nicolás Bourbaki, ese es en realidad, cuyo objetivo era darle a los fundamentos de las matemáticas un mayor rigor del que poseían hasta entonces. Y debido a eso, se buscaba lo que es hacer reformas hacia la matemática. Entonces, la reforma hacia la matemática moderna tuvo lugar en un pleno auge de la corriente formalista. Es decir, que no es aventurado pensar en una relación causa-efecto, es decir, surgió por la causa que fue un efecto de las deficiencias que se consideraban en lo que es la matemática moderna, y por el poco rigor que tenía hasta entonces. Es decir, habían modificado tanto lo que es la enseñanza de las matemáticas que había perdido su rigor. Entonces ellos trataron de inducir nuevamente ciertos rigores o ciertas normas que debían de cumplirse para poder enseñar correctamente lo que es matemática. Entonces, a raíz de eso, la actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a unos modos peculiares de tratamiento. Estos incluyen una simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente desde el punto de vista operativo las entidades que maneja. Es decir, se le dio una estructura de ciertos símbolos que fuesen adecuados y que esos símbolos representaran fácilmente las operaciones que se estaban realizando. También se dio una manipulación racional rigurosa que compele el ascenso de aquellos que adhieren a las convenciones iniciales de partida. Es decir, se le dio una escritura o una forma más vista de ciertos
de la cierta simbología, de tal manera que eso fuera una convención, se adquiriera una convención, digamos, más universal sobre ello. También hubo un dominio efectivo de la que se dirige, tanto como racional, eh, de modelo mental que se construye y luego, si se pretende, de la realidad exterior modelada. Es decir, con las reformas y los cambios que tuvo, se trató de darle que el énfasis a que los problemas reales se pudieran plantear de una manera más eficaz y que se tratara de modelar con mayor sencillez la realidad exterior. Entonces, también eh, la, la antigua definición que se tenía de la matemática como ciencia del número y de la extensión dice que ya no era compatible en lo absoluto con la propuesta que se estaba dando en este entonces, sino que solamente esa definición correspondía a un estado de la matemática en el que el enfrentamiento con la realidad se había plasmado en dos aspectos fundamentales. Uno era la complejidad proveniente de la municipalidad, eh, es decir, lo que da origen al número y la aritmética, y la otra era la complejidad del proceso del espacio, y lo que da lugar a la geometría y la extensión. Entonces, más adelante, uh, cuando ya no encajó la definición de matemática antigua, se vio eh, enfrentado hacia estos problemas, y uno de ellos es que la complejidad del símbolo, más que todo eso lo vemos en álgebra. En álgebra el problema es que todo es simbólico, es decir, para representar algo yo lo que hago es le asigno un símbolo y ya me representa algo. Entonces la complejidad de la interpretación del símbolo, eso fue uno de los desafíos que se tuvo que enfrentar. También la complejidad del cambio y la causalidad determinística, es decir, el cálculo, a hacer ciertos, tratar de obtener ciertos resultados a través del cálculo se fue haciendo un poco más complejo y cada vez mucho más complejo. Y también la complejidad proveniente de la incertidumbre en la causalidad múltiple controlable, es decir, lo que es probabilidad y estadística. Y por último, la complejidad de la estructura formal del pensamiento, es decir, lógica y matemática. Entonces, con eso, lo que vemos es que eh, hubo una modificación y ahora en día pues se conocen algunas áreas más antiguas en las que se divide lo que es matemática, que es el álgebra, el cálculo, lo que es probabilidad y tenemos lógica. Entonces, es porque fueron donde las secciones donde se partieron a raíz de eso. Entonces, luego tenemos ahí un poco de la filosofía de la matemática y educación matemática. Tenemos que la filosofía de la matemática de la segunda mitad del siglo XX ha dejado de preocuparse tan insistentemente como en la primera mitad del siglo sobre los problemas de fundamentación de la matemática, especialmente tras los resultados de Gödel al comienzo de los años 30. Y se enfocó su atención en el carácter cuasi empírico de la actividad matemática. Es decir, dejó de interesarse en cómo argumentar un problema y se dedicó más a la parte empírica, a los resultados empíricos. Y se consideró la matemática como un subsistema cultural con características en gran parte comunes a otros sistemas semejantes. Entonces, es decir, que anteriormente, o hasta la segunda mitad del siglo XX, la filosofía que se tenía por el estudio de las matemáticas era enfocarnos en la rigurosidad, en poder fundamentar un problema, resolver un problema y poder fundamentar, escribir correctamente el porqué de la solución. Y a partir de ese momento se empezó a cambiar
a cambiar la filosofía y se tradujo a considerar problemas de carácter empírico, es decir, que surgieran a través de la experimentación, de experimentos, y surgió un poco más lo que es la investigación. Es decir, ya no nos interesaban los resultados abstractos, sino que los resultados tangibles que pudiésemos tocar o ver. Entonces, a raíz de eso, tenemos también lo que es la solución de problemas en la enseñanza de la matemática, es decir, la heurística. Bien, entonces, la heurística, bueno, la resolución de problemas dice que es una actividad en la que se vinculan las herramientas matemáticas con algunos conceptos utilizando un contexto. Se trata de propiciar la interacción del estudiante con una situación familiar o no, en la que se usan matemáticas y fórmulas y tratan de responder a preguntas que contribuyen a la conceptualización de los objetos matemáticos. Es decir, que la resolución de problemas en realidad son aquellas habilidades que nosotros adquirimos para darle solución a un problema utilizando lo que son herramientas matemáticas que se apeguen al contexto y que me permitan responder adecuadamente una pregunta, una inquietud y poder definir o poder describir ciertos objetos, incluso ciertos fenómenos reales. Entonces, comúnmente en la resolución de problemas tenemos que en una clase, por ejemplo, siempre le proponemos a los estudiantes un problema. Ese problema puede contener un cuestionario, una guía, etcétera, para poderlo resolver. Generalmente lo que hacemos es, le damos el problema, le damos una guía metodológica, le damos un cuestionario, pero lo distribuimos en equipo. Entonces, la labor del profesor es orientar a los estudiantes de tal manera que busquen la solución del problema. Y lo que hacen los estudiantes es presentar y validar la solución. Entonces, este es el caso típico de la resolución de problemas en la enseñanza de matemáticas. Entonces, esta enseñanza a través de la resolución de problemas es básicamente, bueno, actualmente el método más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo. Es decir, en nuestras aulas, pues todos utilizamos este método de resolución de problemas. Lo que en el fondo, o lo que se trata de perseguir con este método es que se pueda transmitir de la mejor manera posible procesos sistemáticos de pensamientos que sean eficaces y que puedan dar la solución correcta a problemas reales o a problemas verdaderos que podamos describir de nuestro entorno. Entonces, nuestros libros de texto están por lo general repletos de meros ejercicios y carentes de verdaderos problemas. Es decir que comúnmente nosotros agarramos un libro de matemática y ahí hay problemas que están plasmados pero no se apegan o no van de acorde al entorno. Entonces, eso significa que al darle una solución, la mayoría de los estudiantes no ven la motivación porque no es algo que a lo mejor sea un resultado que le pueda servir o que lo puedan dar a conocer. La apariencia exterior dice que puede ser engañosa. También en un ejercicio se expone una situación y se pide que se llegue a otra. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, escribir el coeficiente de x a la séptima del desarrollo de este binomio, de 1 más elevado a la 32. Entonces, ¿cómo encontramos ese coeficiente de x a la séptima? Entonces, este problema dice que fue un gran desafío para los algebristas del siglo XVI, porque no existía un método adecuado como para poder encontrar el término. Recordemos que
Si yo tengo un binomio elevado al cuadrado, es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado al segundo. Si tengo un binomio elevado al cubo, es el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo, y así sucesivamente podemos ir a la potencia 4, a la 5. Pero en el caso de la potencia 32, a algunos nos limitaríamos a ir dibujando lo que es el triángulo de Pascal para ir encontrando los coeficientes. Pero el trabajo que nos llevaría a encontrar el coeficiente, pues en el siglo XVI era un reto porque no se tenía un método, no se conocía el triángulo de Pascal, y pues este tipo de problema es que lo podemos encontrar al final de una sección de guía de ejercicios que hable sobre el binomio de Newton. Recordemos que el binomio de Newton lo que hace es expresar cualquier binomio de cualquier potencia y poder encontrar un término cualquiera. Entonces, en este sentido, ya no constituye un reto notable por el hecho de que ya sé qué fórmula debo utilizar para poderlo resolver. Entonces, básicamente un estudiante tiene el camino a seguir, o qué método debe seguir para resolverlo. Ahora, si no es capaz de resolver este problema de semejante o similar, eso significa que antes de poderlo resolver debe de aprender la lección. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede enseñar qué es el binomio de Newton, cómo se generó y cuáles son las soluciones que se da a partir de ese problema. Entonces, ese es un ejemplo de una resolución de problema. Se plantea el problema, en este caso, que encontrar el coeficiente de x a la séptima de este desarrollo, pero si el estudiante no tiene conocimiento sobre el binomio de Newton, entonces habrá que ir a enseñarle la lección para que luego pueda ponerse al día. Pero si ustedes lo ven, si le enseño primero el binomio de Newton y después le doy el ejercicio, a lo mejor sería más interesante que le dé el reto y a partir del reto yo le enseño la lección, porque debe de aprender la lección para poder resolver el reto planteado. Bien, algunos aspectos importantes a considerar en la enseñanza de resolución de problemas. Cabe mencionar que la enseñanza de resolución de problemas hace énfasis en los procesos de pensamiento y en los procesos de aprendizaje, y toma los contenidos matemáticos, cuyo valor no debe de ser en absoluto dejar a un lado como campo de operaciones privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaz. Es decir, busca que se asimile lo que es el proceso para la solución de problemas. No trata en realidad de que se aprenda la fórmula para poder resolver el problema, sino que pueda comprender el proceso y analizar la solución. Entonces, aspectos importantes a considerar es que el alumno manipule los objetos matemáticos, es decir, que el estudiante comprenda correctamente el objeto matemático que estoy analizando, que active su propia capacidad mental. ¿Qué significa eso? Que explore de manera o por sí solo y trate de encontrarle la solución al problema, que ejercite su creatividad, es decir, que se le den algunos pasos, pero que él propiamente descubra, que sea creativo y trate de dar la solución al problema, que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente, es decir, encontró la solución a un problema, pero que pueda reflexionar sobre la solución y tratar de presionarlo, mejorarlo, o lo pueda hacer de una manera más eficaz o más corta, que a ser posible haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental. Es decir, aplicó el binomio de Newton para encontrar el coeficiente a la séptima, pero ese lo puede aplicar a lo mejor en la solución de otro problema que tenga relación con eso. Que adquiera confianza en sí mismo, y esa es una de los aspectos importantes. Que alguien tiene confianza en sí mismo, podrá fácilmente tratar de resolver otro problema. Pero si pierde la confianza en sí mismo, pues
en ningún momento va a intentar resolverlo nuevamente, porque no siente la confianza de poderlo resolver. Que se divierta con su propia actividad mental, es decir, que el estudiante no lo vea como algo que debo de resolverlo porque si no, no tengo la nota o si no, no voy a pasar el año, sino que sienta que es una diversión, que se está divirtiendo, que, que, que lo vea como, como un juego de los que todo el mundo anda en un teléfono, que sienta interés como si estuviese jugando Free Fire. También que se prepare así para otros problemas de la ciencia y posiblemente de la vida cotidiana. Es decir, que a través de los conocimientos que adquirió pueda aplicarlos ya en la solución de un problema real. Estos son aspectos importantes a considerar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de enseñanza? Es decir, de resolución de problemas. Es decir, ¿por qué esforzarse tanto para conseguir tales objetivos? ¿Qué tiene de interés? Entonces, mencionamos algunas de las razones de por qué es importante este tipo de enseñanza. En primer lugar, porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes, capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. También porque el mundo evoluciona muy rápidamente, los procesos efectivos de adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen obsoletos. Es decir, que no se ve afectado por los cambios, sobre todo los cambios tecnológicos que van creciendo rápidamente. También porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autorrealizador y creativo. Es decir, un problema, un contenido y plasmar de una manera que sea atractivo, que le suene divertido, que se sienta satisfecho de la solución y que se sienta autorrealizado y que a la vez sea creativo a la hora de resolver el problema. También porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen el valor universal, es decir, que no está limitado al mundo de las matemáticas. La mayoría de las cosas que se enseñan son algo universales, no solamente es un espacio aislado de solución. Y también porque es un método aplicable a todas las edades, es decir, el método de la enseñanza por resolución de problemas se puede aplicar a cualquier tipo de edad. Bien, entonces, también tenemos que eh, la, bueno, acá tenemos la forma de presentar un tema matemático basado en el espíritu de la resolución de problemas. Debería proceder más o menos de la siguiente manera, a través de esos pasos. Es decir, a lo mejor los mejores profesores de todos los tiempos han utilizado una manera espontánea de enseñanza y les ha salido bien. Es decir, tienen un método espontáneo de enseñar o de ver la solución de algo y lo hacen de maravilla. Pero tradicionalmente se ha venido convenciendo por una buena parte de nuestros profesores eh, que la mayoría de los profesores de matemáticas pueden caer a este tipo de solución. Es decir, hay profesores que son espontáneamente ágiles para diseñar una metodología de enseñanza por resolución de problemas, pero la mayoría cae a este problema. Exponen el tema, dan un ejemplo, ponen un ejercicio sencillo y después ponen un ejercicio complicado. Pasan al siguiente tema, dan un ejemplo, ponen un ejercicio sencillo y ponen un ejercicio complicado. Como que se vuelve eh, algo cíclico. Entonces, para eso, eh, para no perder el espíritu de la resolución de problemas, todos deberían de ser plantados más o menos del siguiente modo. En primer lugar, la propuesta de la situación, problema de la que surge el tema. Es decir, el problema debe estar basado ya sea en una historia, en una aplicación a algo, en un modelo o simplemente un juego. Esa debe ser el, la forma de modelar el tema a resolver. Ya sea que algo histórico sucedió y queremos resolver esto, que necesito resolver esto para aplicarlo en cierta cosa, etcétera. Es decir,
el problema surja de manera atractiva, de manera llamativa. También la manipulación autónoma de los estudiantes, es decir, que cada estudiante sea un poco autónomo para plantear o para poder ver la forma de resolver el problema. La familiarización con la situación y sus dificultades, es decir, que el problema debe estar plasmado y debe estar familiarizado con ciertas situaciones que tienen los estudiantes y ven las dificultades que tienen de tal manera que puedan trabajar en ello. Se deben de elaborar estrategias posibles, es decir, maneras diferentes de poderlo resolver. Se debe hacer ensayos diversos por los estudiantes y herramientas elaboradas a lo largo de la historia, ya sean contenidos motivacionales, y tenemos también lo que es la elección de estrategias. Bien. Entonces, estos son algunos de las pautas, o por decirlo así, consideraciones a hacer a la hora de presentar un problema basado en el método de resolución de problemas. Bien, en todo problema o en todo proceso que se tenga, el eje principal siempre será la actividad dirigida continuamente por el profesor. Debe colocar al alumno en una situación de participar, sin aniquilar el placer de ir descubriendo por sí mismo Eh, lo que los grandes matemáticos han logrado con tanto esfuerzo. Las ventajas de tener un procedimiento bien llevado es que yo puedo tener una actividad contrapasiva a una motivación, contra un aburrimiento, puedo adquirir procesos válidos contra rígidas rutinas inmotivadas, etc. Básicamente tener en cuenta estos aspectos me ayudaría a mí a no caer en lo cíclico de que la mayoría de los estudiantes está aburrido, que le den el contenido, le resuelvan un problema, le dan un ejercicio fácil y un ejercicio difícil. Es una metodología que se vuelve rutinaria o aburrida. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca sobre el papel de la historia en el proceso de la formación del matemático. Eso también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque para poder ser un buen profesor o un buen docente que enseñe matemáticas debe de conocer mucho de historia, de lo que es matemática. Desde mi punto de vista, hay que tener un cierto conocimiento de la historia de la matemática. Eso debería ser algo importante de todos los conocimientos que un buen matemático debe conocer. Es decir, debe de ser algo indispensable que todo matemático, todo docente de matemática conozca de pero mucha historia de lo que es la matemática, a partir sin importar del nivel que sea, puede ser nivel primario, secundario, terciario o de manera particular. Es decir, no basta con la intención de que pueda utilizar los instrumentos de la enseñanza, es decir, no basta con que domine bien el modelo, la forma de resolver un ejercicio, sino que debe de ser muy importante conocer historia de lo que es matemática. Entonces, la visión histórica transforma meros hechos y destrezas sin alma en porciones de conocimiento buscadas ansiosamente, y en muchas ocasiones con genuina pasión por hombres de carne y hueso que alegraron inmensamente cuando por primera vez dieron con ellas. ¿Qué significa eso? Si yo conozco o sé de historia, le llamará mucho la atención a la hora de plantear un problema, por ejemplo el problema de Pitágoras, cómo es que surgió ese famoso teorema de Pitágoras, cuáles fueron las implicaciones que tuvo y la satisfacción que sintió a la hora de haber redactado bien el teorema. Entonces, y
podemos mencionar muchos teoremas, ¿no? Que a lo mejor nosotros decimos, usemos la fórmula tal, usemos este teorema tal, pero no discutimos la historia que hay sobre detrás de eso, o sea, cómo se dibujó eso, cómo se llegó a eso, y eso genera conocer la historia de por qué se generó, por qué dio lugar a eso, es un punto muy importante. ¿Cuántos de esos teoremas que en nuestros días de estudiantes nos han aparecido como verdades que salen de la oscuridad y se dirigen hacia la nada han cambiado de aspecto para nosotros al adquirir un perfecto sentido dentro de la teoría, después de haberla estudiado más a fondo, incluido su contexto histórico y biográfico? Es decir, muchas veces nosotros mencionamos o tenemos en cuenta un teorema, pero no pasa desapercibido. Esto es un teorema que lo utilizamos para esto y ya. Pero el impacto que genera cuando investigamos a profundidad ese teorema, vemos su contexto histórico, es decir, cómo se originó, qué lo llevó a formarse, biográfico, es decir, el nombre de quien lo produjo, la historia, la biografía, quién fue, cómo fue. Eso genera un impacto positivo para cada uno de nosotros, y eso pues podríamos verlo, ¿no? Si yo me dedico a estudiar, por ejemplo, un teorema cualquiera y empiezo a ver contexto histórico de cómo surgió y empiezo a leer la biografía del que él diseñó el teorema, entonces voy a tener una mayor motivación para, para analizar ese teorema. Entonces, la perspectiva histórica nos acerca a la matemática como ciencia humana, no endiosada, a veces penosamente rectante y en ocasiones falible, pero capaz también de corregir sus errores. Es decir, que el saber historia nos hace ver que la matemática es la ciencia humana que fue creada por hombres y no es la ciencia que solo los pueden estudiar aquellos que saben de matemática, que son expertos de matemática. Y esa es una manera de cambiar o de quitarle la mentalidad a los estudiantes y decirles, no, miren, estas fórmulas fueron creadas por personas humanas, no fueron creadas por dioses, tratando de que sea una manera de comprenderlo, que no es algo difícil, sino que tiene sus implicaciones, pero que puede ser estudiada como cualquier otra área. También nos aproxima a las interesantes personalidades de los hombres que han ayudado a impulsarlas a lo largo de muchos siglos. Por ejemplo, muchos sabemos el teorema, por decir algo, el teorema de Pitágoras, pero no sabemos quién es Pitágoras. Conocemos mucho del álgebra de Baldor, pero no sabemos quién era Baldor. Entre otros, podemos hablar de Gauss, no sabemos ni siquiera quién era Gauss. Y muchos teoremas que hay en geometría también y en cálculo, pues no, no sabemos quién fue, y eso nos ayuda, dice, a, a conocer un poco la personalidad de cada hombre, si era un matemático perfeccionista, si era un matemático no perfeccionista, los intereses, etcétera. Nos ayuda a conocer las personalidades de las personas que crearon ese tipo de teoremas. Entonces, desde otro punto de vista, la historia de matemática nos proporciona un cuadro en el que los elementos aparecen en su verdadera perspectiva, lo que redunda en un gran enriquecimiento tanto para el matemático técnico como para el que enseña. Eh, Cada porción de conocimiento matemático de nuestros libros de texto llevará, si cada libro o cada parte de los libros de texto para matemática llevara su espacio ahí, para poder hablar, por ejemplo, el siglo en el que fue creado, el contexto en el que se dio, etcétera, se aproximaría o sería un poco más fácil de asimilar y de entender ciertas cosas. ¿Qué suceden con, con el contenido que se está analizando? Entonces, dice que el orden lógico no es necesario, no es necesariamente el orden histórico.
pero ni tampoco el orden didáctico coincide con ninguno de los dos. Entonces, el profesor debería saber cómo han ocurrido las cosas. ¿Por qué? Porque es importante que cada docente de matemáticas conozca cada fórmula, cada teorema que nosotros aplicamos. En primer lugar, porque serviría para comprender mejor las dificultades del hombre genérico, de la humanidad, en la elaboración de las ideas matemáticas a través de ello y la de sus propios alumnos. Es decir, comprender cuáles eran las dificultades en ese entonces y si han cambiado en la actualidad. Como número 2, para poder entender mejor la hilación de las ideas, de los motivos y variaciones de la sinfonía matemática. Es decir, cómo se plasmaron las ideas, cómo se construyó, los motivos a los que se generó y si existe una variación entre la aplicación con la que se creó dentro de la actualidad. Y también para utilizar este saber como una sana guía para su propia pedagogía. Es decir, que para un docente de matemática es importante tener historia dentro de su pedagogía. Bien, entonces, acá nos aconseja algo que debemos de tener en cuenta a la hora de enseñar matemática mientras llega una estabilidad de un modelo de enseñanza. Entonces, nos aconseja que para poder enseñar matemática debemos de tener una lectura atenta de algunos de los numerosos y excelentes tratados de la historia que han aparecido en castellano. Por ejemplo, saber cuál fue el tratado de Boyer, de Klein, de Collet, de Grattan, de Gisner, etc. También es aconsejable acudir para los temas de interés particular de cada uno a las fuentes originales de los clásicos, es decir, buscar fuentes originales de cierto tema de tal manera que podamos encontrar historias sobre cómo se generó, que hoy en día ya nos aparece más que todo teorema, la solución y todo, pero ya no encontramos la fuente original donde aparece biografía. Y también es aconsejable leer biografías de grandes matemáticos, al menos en la forma suscita en la que aparecen, es decir, existe un diccionario de biografías de científicos en donde aparecen citas, aunque sea breves, pero están descritas las biografías de muchos científicos, no solo matemáticos, sino que de físicos, químicos, biólogos, etcétera. Entonces, poder leer también biografías, que como digo, todos esos servirán para poder aumentar mi pedagogía y poderlo aplicar dentro de la clase. Bien, entonces, eso es el papel histórico que desempeña lo que es la formación del matemático utilizando la historia. Entonces, terminaremos hablando un poco acerca de el papel que desempeña el juego en la educación matemática. Entonces, se ha estado comentando que una de las mejores maneras de enseñar matemática es enfocarse en lo que es que los problemas o la solución de los casos se plantean de una manera llamativa, que el estudiante sienta que se está divirtiendo, sienta que es un juego, sienta que le llama la atención, etcétera. Entonces, para ello, el juego dice que es un papel muy importante que podemos incluir dentro de lo que es la enseñanza de matemáticas. Entonces, la actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica, que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más interesantes que en ella han surgido. Tenemos lo que es el juego. Tal como el historiador Huizinga dice que lo analiza en una obra, Homo Ludens,
y presenta algunas cuantas características peculiares que tiene el juego dentro de la educación matemática. Entonces, dentro de las características que muestra, dice que es una actividad libre, en el sentido de que la paideia griega, una actividad que se ejercita por sí misma, no por el provecho de que ella se pueda derivar. Es decir, el juego en matemática tiene que ser algo libre, algo que esté abierto y que se pueda tomar como un ejercicio cómodo, tranquilo. También dice que tiene una cierta función en el desarrollo del hombre. El yo humano, como el animal, juega y se prepara con ello para la vida. Entonces también el hombre adulto juega y al hacerlo experimenta un sentido de liberación, de evasión y de relajación. Es decir que todos necesitamos de alguna manera de relajarnos, de jugar, que eso nos prepara, nos relaja, nos libera para lo que es la vida. Entonces, el considerar la educación matemática como un juego, pues generaría ese espacio de relajación. También, el juego no es broma. El peor vientajuegos es el que no se toma en serio su juego. Es decir, si aplicamos un juego como educación matemática, debemos de tomarlo de una manera seria. Nos estamos relajando, nos estamos divirtiendo, pero de manera seria. El juego, como la obra de arte, produce placer a través de su contemplación y su ejecución. Es decir, cuando estamos jugando y ganamos una partida ya sea de un cierto juego, entonces sentimos aquel placer de haber ganado, de haber obtenido el resultado. Y eso nos estimula a quererlo ejecutar nuevamente. También el juego se ejercita separado de la vida ordinaria en el tiempo y en el espacio. Muchas veces cuando encontramos un juego demasiado divertido nos olvidamos de la hora, de lo que iba a hacer y lo que tenemos que hacer, porque se nos volvió interesante. Existen ciertos elementos de tensión en él cuya liberación y catarsis causan gran placer. Como lo mencionaba, estoy en un juego y de repente logro ganar la partida, entonces eso me genera un placer. También el juego da origen a lazos especiales entre quienes lo practican. Comúnmente personas desconocidas se vuelven grandes amigos por el hecho de que juegan o entablan una relación entre un juego que coinciden, que les gusta a ambos y que a través de eso pues eh, cambia la atención. Eso es bien ejemplo. Si vamos por ejemplo a un restaurante donde está jugando un X partido, llega y toda la motivación de la gente es ver ganar al equipo, entonces incluso en ese momento amigos se relajan, se comunican, interactúan con personas que a lo mejor no conocen y no van a volver a encontrar, pero eso le generó un lazo especial. También a través de sus reglas, el juego crea un nuevo orden, una nueva vida llena de ritmo y armonía. Entonces, esas son todas las incidencias que tiene el juego en la educación. Entonces, deberíamos de aplicar más a menudo lo que es el juego en lo que es la enseñanza de matemática. Entonces, un breve análisis de lo que presenta la actividad matemática basta para permitirnos comprobar que muchos de estos rasgos están bien presentes en ella. Es decir, todos los rasgos que contempla el juego están inmersos dentro de lo que es la matemática. Entonces, básicamente, la matemática por su naturaleza misma es también un juego. Si bien este juego implica otros aspectos como el científico instrumental, también filosófico, que juntos hacen lo que es la actividad matemática como un verdadero eje en la cultura.
Si el juego y la matemática en su propia naturaleza tienen tantos rasgos comunes, no es menos cierto que también participan de la misma característica en lo que respecta a su propia práctica. Entonces, si aplicásemos el juego en la educación matemática, podríamos encontrar en las horas de receso eh, jóvenes interactuando o jugando ciertos contenidos de matemáticas con otros que no son de su salón. Generaría armonía, generaría, en lugar de tener una tensión en el espacio de relajación, de diversión y eh, etcétera. Entonces, ese es el papel importante que tiene el juego dentro de la educación matemática y, repito, es algo muy importante que deberíamos de considerar dentro de la pedagogía a la hora de diseñar lo que es un currículo. Bien, estos son básicamente la parte que correspondía para la tutoría del día de hoy. El material nos pide hacer una lectura comprensiva desde la página 2 hasta la 40. Entonces, he tratado de resumir los aspectos más importantes eh, de, ese, de esa unidad y pues como, como de costumbre para después tenemos son algunas preguntas. La primera pregunta dice cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a nivel básico, medio o universitario. Y la segunda pregunta es qué es la actividad matemática. Y tercera pregunta, según su criterio y su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la heurística? La heurística es el método de solución de problemas para la enseñanza de la matemática. Esas son las preguntas. Eh, Comentar que la primera y la segunda pregunta pues es un poco más analítico, pero la tercera pregunta es su punto de vista. Lo mencionaba al inicio, he notado que algunos cuando lanza una pregunta que dice según su criterio, ¿qué opina? Parece que el argumento que dan es como algo sacado de un texto, ¿no? En realidad está pidiendo su opinión de su vista. No es necesario que escriban un texto que encontraron en la web, sino que con unas 5 o 6 líneas que usted puede escribir y describir lo que desde su punto de vista con esto. Con eso es más que suficiente para generar lo que es la respuesta a dicha pregunta. Bien, eso es lo que correspondía para el día de hoy. Y bueno, digo, para los que pudieron asistir, pues gracias de antemano. Para la próxima tutoría sí seguiremos en horario como de costumbre. El detalle solo fue básicamente para este día. Eh, en, bueno, en la plataforma ya están calificadas todas las actividades, ustedes lo han podido notar. Y pues ahorita solo está pendiente la tarea que voy a entregar. Y pues por lo demás, si hay alguna duda, algún comentario o alguna inquietud, pues siempre hacérmelo saber. Y por ahí